tema del día de hoy. ¿Quién de aquí ha escuchado que el pan y la tortilla son culpables del sobrepeso o la diabetes? Que no los podemos, no lo deberíamos de comer, se debe de prohibir. ¿Quién de ustedes aquí en el grupo ha escuchado esto prácticamente todo el tiempo? Yo creo que más bien la pregunta sería, ¿quién de ustedes no ha hoy escuchado esto? Entonces a lo mejor habría uno u otro que en determinado momento no, pero todos hemos escuchado que finalmente el pan y la tortilla no deben de comerse si en determinado momento quieres bajar de peso. Y o si en determinado momento tienes diabetes, lo debes de eliminar de tu vida. Ese es un punto necesario, ¿ok? ¿Y qué es lo que hace que finalmente nos pegue tan fuerte? Porque es una parte básica de nuestra alimentación. No existe prácticamente un alimento en México que en determinado momento no estemos manejando que tengan tortilla o pan, ¿no? Digo, me llama mucho la atención en alguna ocasión la parte, y eso en algún momento lo llegué a comentar entre eh, una de esos contenidos que existen en las redes sociales, donde le decían a una persona extranjera que definiera la comida mexicana, ¿no? Y entonces decía, pues es que la tortilla es la base. Y entonces cuando le preguntas, ¿qué son unas quesadillas? Pues es una tortilla que tiene queso y le pueden poner cualquier otra cosa, ya sea salsa o cualquier situación. ¿Y qué son las enchiladas? Pues es una tortilla que normalmente adentro le puedes poner cualquier tipo, normalmente pollo y está cubierta de salsa y también puedes ponerle queso encima. ¿Y qué son unas enfrijoladas? Pues bueno, es una tortilla que normalmente tienes una salsa de frijoles y puedes utilizarla, igual le puedes poner queso y crema. ¿Y qué son chilaquiles? Pues es una tortilla que finalmente se dora y la puedes poner en aceite y normalmente le pones una salsa y normalmente le pones queso y crema, ¿no? ¿Y qué son las picaditas? Entonces, todo lo que iba relacionando entre molotes, tortillas, quesadillas y todo lo que nos podemos imaginar va relacionado precisamente con eso. Y también llamaba la atención el hecho de que mencionaban que en el país, a diferencia de muchos otros lados, tenemos fiestas donde la comida es la parte principal, ¿no? Y no nada más estamos hablando, por ejemplo, de Navidad, que es en todo mundo, en todos lados, pero, por ejemplo, viene la famosa, rosca de Reyes, y viene la parte de los tamales, y viene la parte de las fiestas patrias, y viene la parte del Día de Muertos, y todo va relacionado con alimentación, y todo va relacionado precisamente con diferentes formas de pan o diferentes formas de comer. Y eso no sucede en otras partes del mundo, sucede precisamente aquí en México. En algún momento hablamos del hecho de que, por ejemplo, el Maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Que empieza, que eran unas fiestas finalmente de tipo religioso y que en México se hicieron fiestas de desorden, de alcohol y todo lo demás. Entonces, pues empieza el Guadalupe Reyes el 12 de diciembre y se acaba finalmente el Día de Reyes el 6, pues todos esos días fueron fiesta y todos esos días son de comer, ¿no? Y después se sigue precisamente con la parte de la rosca de Reyes. Y esa pobre rosca de Reyes, yo siempre he dicho, inicialmente pues era el pan que en la parte de arriba llevaba azúcar o llevaba higo, o llevaba una serie de elementos. Y ahorita ya la empezaron a modificar, ya la rellenan de Nutella, ya la están rellenando de chocolate, ya la hacen de diferentes formas. Y entonces es por eso que el pan y la tortilla en México son muy difíciles de poder conceptualizar si no los consideras dentro de la parte misma en cuestión de la alimentación, ¿no? Entonces, hablar de que te van a quitar el problema radica precisamente en la manera, en la manera como está. Entonces, cuando estamos considerando que el problema no es el alimento en sí, lo quitamos, porque por eso cuando nos estamos hablando de que en la parte de la dieta, lo habíamos hablado muchas veces, que la parte de la dieta,
debe considerarse en otros lugares, la dieta es el diet, el diet viene de lo que comemos todos los días, pero cuando en determinado momento ya llega a ser una alimentación desagradable. Cuando le dicen a la persona, oh, pobre, estás a dieta, ya te dieron la torre, o sea, ya no es la parte donde estás sano, estás enfermo porque estás haciendo dieta. Y el problema entonces radica, en que debemos de cambiar el concepto, en pensar que no es el alimento, sino el proceso de metabolismo que sucede en las personas. Si yo veo esta imagen, por ejemplo, que está ahí, me doy cuenta de que también las tortillas van cambiando a través del tiempo. No es lo mismo la tortilla que se hace normalmente, que hace la tortillera, que va y muele el maíz y en determinado momento con eso hace la parte de las tortillas o con eso hace todo lo demás. Es totalmente diferente a las tortillas que se manejan a nivel de las tortillas de máquina, ¿no? Y entonces, evidentemente van cambiando la manera como están. Incluso se mencionaba, por ejemplo, las tortillas de máquina que ya tienen un probable maíz transgénico y demás, una serie de cosas que pronto hacen que la persona empiece a modificar la manera como está comiendo. Y de la misma manera el pan, si nosotros hablamos que, por ejemplo, el pan va relacionado con la parte del tiempo, como decíamos, el pan que yo ponía en la diapositiva inicial, que es un pan básicamente de tipo artesanal y que fue cambiando a lo que existe ahorita como el pan de caja. Y como estamos en México, le llamamos pan Bimbo, cuando en determinado momento deberíamos decirle pan de caja, pero el pan Bimbo ya es la parte donde vemos ese tipo de pan. Y ese pan no es que sea tan malo, el problema radica en que precisamente se maneja de una manera tan industrializada que llega un momento en el cual es una parte esencial de lo que nosotros comemos. Cuando estamos pensando el quitar de la imagen de la industria del Bimbo, que además es un orgullo nacional porque se encuentra en toda la parte de países y demás, y tú dijeras, ¿es el problema de que tenemos los mexicanos que tenemos Bimbo? Yo les diría, no, o sea, fue una empresa que se dedicó a través de hacer el tiempo de hacerlo bien para que precisamente pudiéramos en determinado momento comer de una manera diferente, sí. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, y eso me tocó verlo en el servicio social, estaba yo en un pueblito que era de 4x4, es decir, metido una zona donde no llegaba prácticamente nada. Yo decía 4x4 porque eran 4 calles, por 4 calles se acabó el pueblito, ¿no? No había más. Y entonces la gente se conocía perfectamente bien, la manera como entraban y salían del pueblo era una sola entrada. Y en ese pueblito, en ese lugar, resulta que en ese pueblito existían dos grandes situaciones que nunca faltaban, el pan Bimbo y la coca. Porque en determinado momento, en ese pueblito, nada más existía la coca y todos los derivados de la coca y el pan Bimbo? Y Sabritas, perdón, también se me olvidó. Pues resulta que finalmente son las empresas que se han dedicado a tener una mayor distribución. Tú puedes estar en lo más recóndito de la Sierra Tarahumara, puedes estar en lo más recóndito de cualquier lugar del país y te vas a encontrar pan Bimbo, coca y todos sus derivados, y evidentemente Sabritas y todo. ¿Y es parte esencial de lo que comemos? Sí, es una parte esencial. Entonces, cuando yo hice la parte de la propuesta, una amiga, que no la vi ahorita en la parte de la entrada, de ver quiénes estaban, me decía, bueno, ¿tortilla de qué tipo? Si estamos hablando de la tortilla taquera, de la tortilla que se utiliza para tacos o la tortilla normal, y en determinado momento podemos hablar de las tlayudas o más grandes, pues cada una tiene su característica hablando precisamente en cuestión de tortilla. Y cuando estamos hablando, igual sucede con la parte del pan. Podemos encontrar lugares donde el pan es pequeño y el pan es muy grande también. Cuando estamos, y todo esto que tiene que ver con lo que nosotros estamos manejando, entonces, el pan y la tortilla son elementos tan importantes en nuestra alimentación que tendríamos que analizar por qué empezaron a verse como los malos de, de lo que nos sucede, ¿no? En cuestión de enfermedades. Pues bueno, sabemos que finalmente comer pan o tortilla se van a convertir en glucosa.
evidentemente, porque son parte importante de la cuestión de glucosa. Y evidentemente son carbohidratos. Recordar que los azúcares son carbohidratos y los carbohidratos pueden ser simples o pueden ser muy complejos. Simples son los que en determinado momento manejamos a través de la fruta, que tenía algo muy importante que se llama fructuosa. Entonces, los carbohidratos tienen fructuosa y esos que finalmente son monosacáridos, eso rápidamente se absorbe. Pero los carbohidratos pueden ser muy complejos y entonces cuando estamos hablando de que ciertos carbohidratos que normalmente están en todo lo que son granos de semillas y cuando estamos hablando que el maíz se produce y de ahí se produce la tortilla o el centeno o que utilizamos a través de levadura y demás para producir pan. Estamos hablando que finalmente la parte ya es el trigo, el centeno, los llevamos a producir pan. Resulta que en el proceso, cuando yo entiendo que tienen una gran cantidad de azúcares, porque son carbohidratos mucho más complejos, evidentemente van a aumentar la glucosa en sangre, sí. Y se va a producir liberación de insulina, sí, eso lo hemos visto durante todas las pláticas que hemos estado. Y esto es totalmente normal. Cuando a alguien le dices, oye, resulta que si tú comes pan o comes tortillas, se te va a subir, se va a subir el nivel de glucosa, pues sí, eso es muy normal. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la gente que le ponemos un monitor. Cuando nosotros le ponemos un monitor que mide los niveles de glucosa y puedes hacer medición cada 3 minutos y en una hora puedes hacer prácticamente 20 mediciones y resulta que tu azúcar normalmente está 60, 70 cuando te despiertas y después de que comes pan o tortilla se van a elevar los niveles de No, no azúcar. sé, no Sí, se es ve. completamente normal. Entonces vas a ver que de 70 se va a Ujú. elevar a 110, 106, 108. Es normal, completamente normal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema principal? Ah, resulta que, por ejemplo, entonces el pan blanco te sube el nivel, pero para que eso no suceda y sea más nutritivo, lo hacemos un pan integral. Y yo les digo, ¿cuántas calorías tiene más un pan integral que un pan Bimbo, caja normal o Wonder o lo que quieran? Pues resulta que tiene más calorías un pan integral. Y resulta que el pan negro cambia, sí, y tiene una mayor cantidad de calorías, sí. Y no es lo mismo que en determinado momento, igual, me coma una tortilla, dos tortillas, tres tortillas, cinco tortillas, sí. ¿Va a elevarse los niveles de azúcar? Sí. ¿Y eso es normal? Sí, es completamente normal que eso suceda. Y va de cuenta también si yo me como una fruta, porque como son los monosacáridos, puedo comerme una fruta, ya sea un kiwi, sea una manzana, sea un mango, sea una pera. ¿Se va a elevar mis niveles de azúcar? Sí, cualquier cosa que yo me coma va a elevar los niveles de azúcar, sin duda. Oye, va a ser menos con la parte de si yo me como una proteína, va a ser muy similar o casi igual. Y lo mismo va a suceder si en determinado momento llego a comer un poco de grasa, sí. Va a depender del tiempo en el cual mi estómago llegue y en determinado momento empieza a procesarlos. Pero se va a elevar, por eso existen las curvas de tolerancia a la glucosa que son de en 2 horas, ¿ok? Pero cuando yo estoy hablando de cualquier cosa que yo me coma, es más, no necesito incluso comerme nada, puedo estar masticando chicle y puedo masticar el chicle y se va a elevar mis niveles de azúcar, sí. Y a veces llega el paciente y me dice, oye, yo no comí nada, me desperté y en determinado momento me empecé a tomar agua y se empezó a elevar mis niveles de azúcar, sí. Eso es normal, si no comí nada, eso es completamente normal. Porque en el momento en el cual pues, ustedes vieron la parte del video, en la cual tú comes algo, sea, pues, incluso tomando solamente agua, van a elevar sus niveles de azúcar, sí, por eso en laboratorio te piden que no comas nada si vas a medir tus niveles de azúcar en menos de 6 horas, más o menos, cuando mucho 8 horas. ¿Ok? Entonces, si yo considero que cualquier cosa que pase a mi estómago va a liberar una serie de hormonas y va a generar que se eleven los niveles de azúcar, sí, eso es completamente normal. Pues yo espero que esto haya quedado claro en relación a esta parte, ¿no? Y no importa que si haya sido una tortilla chiquita o no. ¿Cuándo va a ser el problema? Cuando la persona tiene resistencia periférica a la insulina. Cuando exista un exceso de calorías, cuando en determinado momento yo tenga una falta de actividad o cuando en determinado momento tenga una Entonces, ¿por elevación qué? elevada de insulina en forma constante.
Recordar que la gran Está mayoría de bien. las personas que tienen problemas de sobrepeso o obesidad en este país tienen resistencia ¿Quién periférica te a la insulina, dijo? Y una el receta ahí. 80%. Y entonces ahí Ujú. hay que tener en cuenta que eso puede en determinado momento generar por sí mismo el problema. Entonces, ese exceso de calorías puede ser, ¿qué genera un exceso de calorías? Pues depende de la cantidad de lo que yo esté comiendo. ¿Ok? Entonces no es lo mismo que me coma unos chilaquiles, a que en determinado momento me coma unos molotes, a que en determinado momento me coma unas gorditas, ¿ok? Cada uno va a ser diferente, va a depender de la cantidad de calorías que en determinado momento la persona pueda presentar o pueda generar. Y eso es muy importante, sí, es muy importante que lo tenga en cuenta. Entonces, ¿cuándo va a ser un problema? No es lo mismo una persona que está en peso normal a una persona que ya tiene sobrepeso y no es lo mismo una persona que tiene obesidad. Entonces, desde ese punto de vista, yo debo de entender que el problema no es la tortilla o es el problema el pan. El problema es mi metabolismo, que puede ser que ya estés afectado y es una de las situaciones que debemos de tener en cuenta. Entonces, puede ser que la persona sea muy sedentaria, ¿ok? No hace nada de ejercicio y ya pueda tener problemas de sobrepeso, ya pueda tener insulina elevada. Recordar que el hiperinsulinismo se genera incluso que la persona ni se dé cuenta, depende mucho de la cantidad de grasa abdominal que tenga. ¿Ok? Y entonces siempre lo voy a decir, yo como una cantidad de tortillas específica y entonces voy a incrementar la cantidad de grasa visceral en mi cuerpo, sí. Voy a generar mayor cantidad de resistencia periférica a la insulina, sí. Y por lo tanto, no es lo mismo comerme 3 tortillas, 5 tortillas, 10 tortillas, 15 tortillas. Y a mí me ha tocado ver, y eso es muy real, cuando en determinado momento la persona le preguntas, ¿cuántas tortillas te comes al día? En el desayuno, en la comida y en la cena, pues sí me puedo comer 1 kilo de tortillas. 1 kilo de tortillas en todo el día, esa persona solita, porque es algo que nosotros manejamos. Y hay mucha gente que se llena comiendo tortilla. Y mucho es en relación a comer tortilla y evidentemente también comer mucho refresco. ¿Ok? Y eso sucede en gente que ya te viene a ver por la parte normal, porque ya tiene sobrepeso, tiene obesidad, tiene prediabetes o ya tiene diabetes. Cuando yo les pregunto a las personas, oye, ¿cuántas calorías tiene una coca? Y me dicen, no lo sé porque yo no la tomo. Yo pues les digo por eso. ¿Cuántas personas en este país, al menos la cantidad de pacientes que yo tengo en los últimos 10 años, ninguno toma coca? Yo no sé quién toma coca en este país. ¿Ok? Pero entonces, ¿cuál es el problema? Si yo no hago ningún tipo de actividad, tengo resistencia periférica a la insulina y demás, ese es el problema. Si en cambio, si la persona es activa, hace ejercicio, tiene una buena cantidad de masa muscular y en determinado momento come en una forma moderada la cantidad de tortillas que pudiera utilizar o la cantidad de pan, el resultado, por lo tanto, es que sí utilizas esa energía para mantener la masa muscular. Y ojo, estamos hablando, muy importante, mantener la masa muscular, no la masa grasa. Recuerden que en el cuerpo yo tengo 4 grandes masas: masa muscular, masa grasa, masa agua y masa ósea. Yo no puedo quitar la masa ósea ni la masa agua, pero entonces si yo como en exceso, lo que voy a mantener es la mayor cantidad de masa grasa. Y el ejercicio, si no lo hago, entonces no voy a poder en determinado momento generar mayor cantidad de masa muscular. Cuando yo entonces como tortilla, como pan y como fruta, lo que va a hacer es que eso lo voy a manejar como energía para mantener mi músculo. ¿Ok? Y una persona que no hace actividad, y volvemos otra vez, nos acordamos del viejito que en determinado momento está flaquito, 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 que ya no se puede levantar, es que durante mucho tiempo ya no generó esa masa muscular. ¿Ok? Y entonces, esa persona que ya puede tener problemas de diabetes, prediabetes y demás, que no va a incrementar la parte del peso porque ya no hace esa parte en cuestión de ejercicio. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta también. Entonces, es una parte básica en todo esto. Entonces, no es lo mismo comer una tortilla o comerse un pan en un cuerpo sano
que en un cuerpo con resistencia a la insulina. Esta frase a mí me encantó. No es lo mismo que te comas 2 tortillas, 3 tortillas en un cuerpo sano que en un cuerpo con resistencia a la insulina o que tenga prediabetes o que tenga diabetes. Entonces, ¿cuál es la mala? ¿La mala es la tortilla o el pan? No, lo malo es mi metabolismo. Y mientras yo no tengo un metabolismo normal, pues debo de limitar la cantidad de tortilla o pan que yo consuma. No sé si ha quedado claro hasta aquí o hay alguna pregunta relacionada con lo que hemos visto hasta acá, porque no quiero que sea nada más la parte de la conferencia que yo digo, sino como tenemos aquí veintitantas personas que están, no sé si hasta aquí ha quedado claro el concepto. Atanasio, ¿cómo estás? ¿No? O Sofía, o Esperanza, o César, alguien, o en Bien. determinado, Claudia, ya no platicamos con Claudia. Yo tengo Sí. una duda. Había escuchado que la tortilla, este, si se doraba, si, se tostaba, pero naturalmente, como que se digería mejor, o es un mito. Eh, vamos a decir, y eso es algo, yo creo que esa pregunta es muy buena, ¿ok? En algún momento hablamos de las grasas trans, ¿ok? Y hablamos que esas grasas normalmente el aceite está hirviendo y pones esa tortilla. Y hablábamos, por ejemplo, de las alitas, o hablábamos, por ejemplo, de las papas fritas o de los churros, de las donas que tienen un exceso de grasas trans. Entonces, ¿qué sucede cuando haces unas quesadillas o haces unos molotes en donde está el aceite hirviendo y metes ahí la tortilla? Esa quesadilla se va a llenar de grasas trans. El problema radica en que en la gran mayoría de las grasas trans, a través del tiempo, pueden favorecer que la persona pueda llegar a tener cáncer, sí, por eso no las debes de consumir. ¿Ok? Entonces, muchas de los alimentos que consumimos los metemos en grasa para freírlos, esos no son las grasas más adecuadas. Recordemos, por lo tanto, que una tortilla que tú calientas sin meterle aceite es mucho mejor, ¿ok? Que en determinado momento aquella que la metes en gran cantidad de grasa. Pero si además de eso le pones manteca, que es lo que también sucede en muchos lugares, ¿la manteca es rica? Sí, cuando la calientes, pero la manteca no es rica cuando en determinado momento está sin calentarse. Entonces, esa tortilla o esa masa que metiste a la manteca, pues en determinado momento va a ser totalmente diferente. ¿Ok? Y ese es ahí uno de los puntos donde debemos de entender. Si tú me dices, yo consumo mejor la tortilla que se dora en lugar de meterle aceite, sin duda, porque le vas a meter menor cantidad de grasas trans. Y si le quitas la manteca, mejor todavía. No sé si quedó claro, espero que te haya quedado claro el punto, Esperanza. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí Atanasio había abierto su micrófono y después lo cerró. Sí, oye, el hacer una tostada sin aceite, sin grasa de nada, no disminuye la cantidad de calorías que tiene una tortilla, ¿verdad? No, de hecho, una tostada, por ejemplo, para unos chilaquiles, vamos a poner el ejemplo. Ok, si tú los doras con esas ahorita freidoras sin aceite, pues te quedan en determinado momento mejor, sí. ¿Cambia la composición de calorías? No tanto. O sea, no cambia mucho la composición en cuestión de calorías, depende de qué tanta cantidad en determinado momento la grasa la mantengas ahí, ¿no? O sea, ahí depende mucho del tiempo que mantengas muy grasoso. O sea, si tú te vas, por ejemplo, en muchos lugares no hay molotes. Alguien conoce mucho, de los que estamos en Puebla, sabemos todo el mundo que hay molotes, pero en muchos de otros lugares de México no hay molotes, ¿o sí? ¿Qué es un molote, doctor? Me encantó tu pregunta. Los molotes aquí en Puebla son una especie como de quesadillas grandotas con una especie de masa diferente que en determinado momento, no sé, o sea, no me ha tocado ver o no le he preguntado mucho, que las Los haces como si molotes son fueran una buñuelos, delicia. ¿no? Ah, mira, por ejemplo, ahí estaba Fanny. A ver, platícame, Fanny. ¿Cómo sería la masa de los molotes? El caso es que quedan más doraditos, como si fueran buñuelos, más o menos.
Y eso solamente aquí en Puebla hay, y probablemente en algunos otros lugares alrededor, probablemente en Oaxaca, en algunos lugares. Pero es totalmente diferente, la masa es diferente, no El es lo molote, mismo. doctor, es la masa directamente freída, no se le calienta primero, se fríe luego en aceite. Sí, pero es diferente la consistencia, no es lo mismo con la que haces una quesadilla, a que haces un molote, es diferente, el tipo de masa es diferente, no sé, sabe Lo que diferente. pasa, doctor, Ajá, la masa de los molotes revuelven la masa de maíz con harina de trigo. Sí. ok, Y eso es lo que hace que estire más y quede más delgadita la masa. exacto, es totalmente diferente a una quesadilla. ¿No? O Mm. cuando utilizas, y eso se utiliza solamente aquí, los molotes. Además, aquí en Puebla, pues están rellenos de tinga, de queso, de este requesón. Pueden tenerlos igual que en otros lados, pero además son muy grandes. Ok, además son muy grandes. Y evidentemente les puedes poner crema, la característica que se los pones crema, crema de vaca entera, vamos, no, no, y en determinado momento queso también. Y entonces le pones salsa, pero son muy grandes, además son diferentes. Por eso cuando decía Claudia, ¿qué es un molote? Pues a lo mejor los que vivimos en Puebla ya lo sabemos, pero en muchos otros lados no. O como las quesadillas que son en el Distrito Federal son diferentes, por ejemplo, a las de otros lados. De hecho, Ujú. hay una crítica en relación a las quesadillas que mucha gente dice, ¿quesadillas llevan queso o no? La gente que vivimos en el Distrito Federal sabemos que finalmente las quesadillas deben llevar queso, pero en muchos otros lados hacen la diferencia entre quesadilla con queso o quesadilla sin queso. Pues las quesadillas llevan queso normalmente, pero más la situación entre si son chilangos o son defeños. Bueno, no voy a entrar en esos detalles, pero es importante. ¿Son capitalinos o no capitalinos? Pero son diferentes y en cada lugar es totalmente diferente, igual que los tamales, por ejemplo. Mm. Tamales hay totalmente diferentes en otros lados, como por ejemplo en Michoacán, son totalmente diferentes a los que a veces hay en Veracruz. De hecho, hay unas cosas inmensas en Veracruz que hacen finalmente que los ponen y los rellenan de pollo y son como de un pastel, que no me acuerdo ahorita, seguramente alguien sabe cómo se llaman esos tamales inmensos que los hacen en Veracruz. Y son totalmente diferentes a las corundas, ¿no? O sea, ¿alguien Mm. sabe cuáles son las corundas? Tampoco, doctor. Sí, ¿No? doctor, en Michoacán se acostumbran. No, ni Las idea. corundas en Michoacán son chiquititas y son muy Hay ricas, dos totalmente tipos. diferentes a los tamales esos grandotes. No me acuerdo ahorita cómo se llaman. La No, semita en Chilpancingo, que de cierta manera es un pan, pero que nomás le ponen piloncillo. Ok. Es un pan de horno, que es diferente a la semita de Puebla. La Sí. semita de Puebla, bueno, la primera vez que llegué aquí, me dijeron, ¿no quieres una semita? Y yo dije, sí, con toronjil. Mucha gente aquí no sabe qué es el toronjil. Entonces, en Chilpancingo, en Guerrero, es una semita con toronjil, era una parte tradicional. Pero resulta que aquí la semita es un pan diferente que en determinado momento le pones igual. Lo rellenas ya sea de tinga, de pollo, de milanesa y le pones ¿cómo se llama? Eh, se me fue. Papa loquelite y entonces la puedes poner en aceite y demás. Es una torta de diferentes maneras, a un sándwich o una torta del Distrito Federal diferente a la torta que puede ser, por ejemplo, en el norte, que no les llaman torta ni les llaman sándwiches, les llaman, este, alguien que ande del norte que nos diga cómo se llaman. Este, ah, Lonche. Lonche, ándale. Por eso salió incluso el pan Bimbo con el lonche diferente, ¿no? Entonces es diferente. Volvemos. En México, la parte de la harina de trigo, la harina de centeno, o en determinado momento para hacer una tortilla de maíz es diferente y se utiliza de una manera muy diferente. A lo que voy y lo que quiero que finalmente quede claro en esta situación, que no es en sí el producto, sino en determinado momento la parte de lo que tú estés manejando o lo que tú en determinado momento estás utilizando.
Entonces, por eso es importante este, esta imagen donde yo digo el pan que tenemos al lado izquierdo debería ser el pan que debemos de consumir, muy totalmente diferente al pan del lado derecho. El pan normal está a la izquierda y el postre está al lado derecho. Y entonces tú vas a Mm, una panadería donde deberías de comer el pan así. Y el problema radica en que el lado derecho es el pan postre, que en determinado momento todo mundo va a una panadería y lo encuentra. ¿Cuál es el problema principal? El pan en sí, no. El problema es qué le pones a ese pan. Entonces ya hiciste un postre cuando ya le pusiste mantequilla, cuando ya le pusiste Nutella, cuando le pusiste chochitos, cuando le pusiste relleno de nuez, relleno de almendras, cuando ya le pusiste cosas totalmente diferentes, crema pastelera y demás. Por eso cuando era la parte de decir ayer en la parte del grupo, me regalan un pan, un pastel, el problema radica precisamente en que me puedo comer el pan, pero todo el relleno cremosito o la parte externa que está hecha con mantequilla, con crema pastelera y demás, lo debo de evitar, sí, porque esa es la grasa saturada que debo de evitar. Y la grasa saturada es la que debo de tratar en determinado momento de no comer. Y aquí mm. sucede exactamente lo mismo con la parte de la tortilla. Cuando tú dices, oye, la tortilla, si le pongo lechuga, ¿me va a ayudar? O sea, la lechuga no tiene mayor problema. El problema es que esa tortilla ya la rellenaste de cosas que tengan grasa saturada. Entonces no es lo mismo Mm. comerme una tortilla con tinga de pollo, en determinado momento comerme una tortilla de carnitas, de cueritos, de lengua, de etcétera. Enmoladas, Sí, o sea, enmoladas. imagínate, vamos a hacerlos en unas moladas, etcétera. Entonces, la tortilla ya cambió notablemente. ¿No es el problema entonces la tortilla? No, el problema es con qué le estamos poniendo. Si a esa carne de cerdo al pastor le pusimos una gran cantidad en determinado momento de grasa, pues el problema es la grasa que le estás poniendo a esa Mm, pobre tortilla, ¿no? Y ese es el problema principal. El problema, volvemos, lo puedes manejar, sí, pero si lo quitas todo, entonces es un grave problema porque entonces limitas mucho la alimentación, limitas mucho la parte de lo que debe de comer. Entonces, un error muy común es quitar los alimentos y llevarlo a dietas extremas, donde no comas pan, no comas tortilla, no comas fruta, porque en determinado momento no estás corrigiendo el problema de fondo, que es el metabolismo de las personas. O sea, yo siempre he dicho, si fueras en determinado momento a comer a algún lugar como Estados Unidos, y te voy a decir, la comida de los americanos está llena de hot dogs, salchichas, etcétera. Lo mismo sucede aquí en México. Nosotros, cuando estamos hablando de que no todos los días consumimos en determinado momento quesadillas, molotes, chilaquiles, etcétera. Digo, hay lugares donde a lo mejor sí, pero normalmente la dieta del mexicano sí está muy basada en cuestión de tortillas y mucho en cuestión de pan, sí, pero también tenemos una manera diferente de comer. Entonces, no sucede que vas a comer pizza todos los días o no vas a comer en determinado momento pasta todos los días, etcétera. La base de lo que debes de consumir, como lo hemos dicho en forma rutinaria, debes de tener una manera de comer de una manera mucho más sana. Y entonces tiene que ver precisamente con la parte. Entonces, el enfoque correcto es la cantidad no debe ser exagerada, debe ser el momento adecuado y lo principalmente pensar en ese equilibrio metabólico que hace que la persona en determinado momento pueda comer mucho mejor. La idea entonces no es que dejes de ir a una fiesta, la idea es que no dejes de ir a las reuniones con los amigos, lo ideal es que no vayas precisamente de una manera en la cual vayas. Esta semana me invitaron a una reunión por parte, y por ahí lo puse en la parte del grupo, ¿no? Me invitaron a desayunar y había fruta, pues me comía evidentemente la fruta. Oye, había huevo, sí, me comía evidentemente la parte del huevo y había la oportunidad de pedirlo de diferentes cosas. Entonces yo le dije, pues ponle champiñones, ponle flor de calabaza, ponle cuitlacoche, lo que tú quieras, pero no ese huevo con chorizo, con rellena,
con todo lo que en determinado momento es. Entonces, puedes ir a cualquier lugar, pero evidentemente con la parte de estrategia ese día. Y luego en la noche fuimos a cenar a un talks, un grupo por parte de la sociedad. Y todo el mundo que llegó empezó a pedir precisamente la parte de cosas con mucha grasa. Y tú decías, bueno, si ya hice cambios en la mañana, pues voy a tratar más o menos de cuidarme. Por lo tanto, la parte importante es de la estrategia que deberíamos tener. Entonces, cuidado cuando tengas una insulina elevada, que tengas un exceso de grasa abdominal. Habíamos dicho, si tu abdomen tiene más de 80 centímetros en la parte de mujeres y 90 centímetros en el abdomen del hombre, pues cuídate. Trata en determinado momento de disminuir la cantidad. No lo quites por completo. Y si no estás haciendo nada de ejercicio, ponte a hacer algo de ejercicio. Y mucho va a depender precisamente de los procesos. Cuando las personas se ponen al control aquí con nosotros, resulta que la siguiente semana me dicen, oye, yo estaba bien inflamado y siento que me desinflé, Sí. ¿no? Y tú dices, oye, fuimos tan rápidos en hacer no, eso. No, depende de que si existe una gran cantidad de granos y semillas, arroz, frijol, habas, lentejas, garbanzos, chícharos, alubias, cacahuates, todo eso exceso provocan una cantidad de gas inmensa. Y entonces a la Ujú. gente no le queda la ropa, tienes que en determinado momento quitarle y ponerle un otro agujerito y todo lo demás. ¿Por qué? Este proceso de inflamación por gas intestinal depende precisamente de la mayor cantidad de granos y semillas que consumes, ¿no? Entonces debes de disminuirle la cantidad de granos y semillas para poderlo manejar. Y un punto más importante que también debemos de tener en cuenta es la ansiedad. Hemos hablado que la ansiedad favorece que no nada más se eleven niveles de cortisol, sino te va a hacer que finalmente te den ganas de comer más. Entonces, los que están en este grupo que finalmente saben que yo les mando enfrijoladas, sí. Que les mando molletes, sí. Que les mando cuernitos, sí. Que les mando biscuits, sí. Chilaquiles, quesadillas, sándwich vegetariano, galletas habaneras, enchiladas, sí, pero tienen un orden. Y normalmente las enfrijoladas, los enchiladas, los molletes, normalmente los ponemos el domingo, Mm. ¿no? No los ponemos todos los días, ni los ponemos. Es la parte de orden que debes de tener. Y las quesadillas tampoco las ponemos todos los días. Las ponemos finalmente en la parte de la noche. Oye, ¿y el comerme un sándwich vegetariano ayuda? Sí, pero puede ser de qué tipo de pan. Ponle el pan que tú quieras, es lo mismo. Chécate la cantidad de calorías y te vas a dar cuenta que la cantidad de calorías no cambia más si es negro, y no tengo nada, no soy racista ni mucho menos, ¿ok? Si es blanco, si es en determinado momento, eh, entero, de granos, y una de las cosas que me dan risa y que sí yo lo he dicho muchas ocasiones, si es mejor de masa madre. Si es de masa madre, si es de masa prima, si es de masa lo que sea, es exactamente lo mismo. ¿O es más sano si es de masa madre? No, no. No le va a pasar como la parte de Belinda que le vieron esa serie donde estaba, la de Divina Comida, ¿no? Si quieren después Mm. en contexto les digo qué tipo de masa le dijeron a la Belinda. Entonces no cambia en determinado momento eso. Sea chiquita, sea mediana, sea grandota, sea tlayuda, evidentemente va a depender de qué le pongas. Si le pones a esa tortilla cueritos, le pones todo lo que puedes comer afuera del metro de la Ciudad de México que está repleto de grasa, pues evidentemente te va a dar más en la torre a que si te comes un taco de bistec sin mucha grasa o de tinga o de cosas que no tengan exceso de grasa, ¿no? Esa es la situación importante que podemos hacer. Entonces, le pedimos a la inteligencia artificial que nos dijera más o menos qué podría ser. Entonces, la verdad es que muchos en cuestión de mito creen que la tortilla engorda, pues dicen, la tortilla no engorda, la persona engorda, sí. O sea, ¿el pan está prohibido? No, no está prohibido. Y si tienes diabetes no puedes comerlos tampoco. ¿De qué depende? ¿Es normal que te suban los niveles de azúcar? Sí, pero no van a ser más patológicos. Y evidentemente hay que tener en cuenta que mucho va a depender de la cantidad de grasa saturada que le pongas a esa alimentación. Entonces, el problema no es el alimento, no.
El problema es cuando tu cuerpo tiene resistencia a la insulina, un exceso de grasa abdominal, cuando existe el sedentarismo, cuando existe una insulina alta, porque finalmente haces hiperinsulinemia. Entonces, volvemos a la situación. El problema es cómo ya tienes tu metabolismo dañado y por lo tanto se va a seguir dañando. Si tú no te pones a hacer ejercicio, si no incrementas la masa muscular, si no evitas que haya sarcopenia, la cantidad entonces de lo que consumes va a ser que en determinado momento tengas resistencia a la insulina, que tengas mayor depósito de grasa precisamente por eso. Pero si en determinado momento lo consumes con orden y además haces ejercicio, vas a poder tener ese exceso en teoría de calorías que podías manejar, lo vas a tener finalmente con una buena cantidad de generar energía. Entonces, de nada funciona que quites en una torta, o sea, me tocó incluso en esta semana, porque les dije que fue una capacitación en cuestión de alimentación en gente que tiene problemas de riñón, que te manejan así. La gráfica donde quitan prácticamente casi todo, esto daña el riñón. Entonces la gente, ¿qué es lo que sucede? Empieza a perder peso, empieza a perder masa muscular porque no le dices que haga ejercicio. Y cuando pierdes músculo, que evitas la situación de proteínas, entonces ese músculo que dañaste te va a dañar, que castigaste, va a dañar porque se va a ir precisamente al riñón para poderlo generar. Y entonces haces más daño renal. Y ese es un mm, punto básico en esto. Para evitar personas que tengan un mayor problema, evite perder masa muscular. ¿Ok? Y entonces lo que sí funciona con todo esto es comer con una parte estratégica, ser más inteligente de decir, ya me comí 3 tortillas con X. Pues en la noche le voy a bajar a la cantidad de pan de lo que voy a utilizar. Pero si no le puse grasa saturada encima, va a ser mucho más sano. O sea, si tú te agarras y tenía varias fotografías que ya no me dio tiempo de subir, pero si tú vas a la tienda y verificas la cantidad del sello que dice grasa saturada, de todas las botanas que, perdón, de todos los que existen en cuestión de pan, vas a la tienda y ves toda la cantidad de pan y productos de Bimbo Marinela, ya sea de Tía Rosa también, o en determinado momento de otras marcas, este, ya sea Swandy o los que pudieras ver, si tú te verificas de todos los que están ahí, ya sean mantecadas, cuernitos, de todos los que vas a ver, de todo lo que estén, galletas Príncipe y todo lo demás, solamente hay dos que pudieras consumir. ¿Cuáles son? Los las polvorones. canelitas, Bueno, sí, las polvorones en determinado momento, Las las galletas, canelitas, que bien dijiste, y las las galletas, tartaletas. Todas las demás tienen exceso de grasas saturadas. oiga, doctor, yo sabía que los polvorones llevan mucha grasa de puerco. ¿No? Pues ya no las ponen con grasa de puerco. Ah, Bueno, la grasa de puerco no, es la parte finalmente de mantequilla. Depende mucho de la cantidad de mantequilla. ¿Ok? Y volvemos. Puede ser que en determinado momento a lo Doctor, mejor los cuernitos o vamos a decir, los biscuits de Obregón tengan mayor cantidad de manteca que los biscuits en determinado momento de la tía Rosa, o si te vas al Kentucky puede ser diferente. Todos son biscuits diferentes. mm, Pero volvemos al punto. No, no es o sea, no son atascados de cosas que vayas a rellenar. Pero si tú le pones mantequilla y le pusiste en determinado momento mermelada, pues ya no le cambió totalmente ese biscuit. Igual sucede con un cuernito. El cuernito, normalmente, cuando tú vas a Francia, pues un cuernito simple sin mayor problema. Pero ¿qué hacemos? Si vamos a algún lugar, le vas a poner mantequilla, le vas a poner un queso grasoso, le vas a poner un queso del más, entonces ya te hiciste una torta, ¿ok? Entonces va a depender. Entonces, para fines prácticos, lo que queremos ver en esta plática es que debes de comer con estrategia, tratando de no ponerle grasa saturada, trata en lo posible de ganar músculo, trata de controlar la ansiedad que en muchas ocasiones favorece que estés comiendo de más. Entonces, puedes comer tortilla para fines prácticos. ¿Puedes comer tortilla? Sí. ¿Puedes comer pan? Sí, pero debes de entender que la parte más importante es que no le pongas mayor cantidad de grasa saturada.
que es lo que hemos venido platicando prácticamente en casi todas las pláticas de esto. Ok, Mari Carmen, por ahí lanzaste la mano. Sí, doctor. Era solo una duda. Ajá. En relación al pan, y perdón por la marca, pero creo que es la única que conocemos en general, el pan Bimbo, yo siempre compro uno que es multigrano 00 Ujú. porque no tiene sellos ese pan. Ok, Inclusive dice sin azúcar y grasas añadidas. ok. Entonces, Y aquí ese yo les digo, ¿te teóricamente gusta? tampoco sería bueno. Ok, yo siempre les digo, ¿te gusta? Me encanta. Si te gusta, síguelo comprando. No hay problema. Yo compro pan blanco, sí. ¿Por qué? Porque me gusta. Oye, pero a mí no me gusta el pan negro. Pues está bien. Hay gente que compra pan súper extra, súper finisísimo, hecho con masa de madre y todo lo demás. ¿Ok? Súper Oiga, caro, doctor, ¿le puedo hacer una súper pregunta? caro. Ujú, Por aquí venden un pan. Ay, bueno, es que ya sabe que aquí el pan es pues es lo que más se vende, ¿no? ujú. Hay un pan que me fascina, que es el pan de musli. Ajá, Haga de cuenta que es musli en pan. ok. Y yo me pregunto qué tan saludable será. Pregunta, este, allá no hay sellos. No, 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 aquí no hay sellos. Allá no hay nada, en Holanda no Nada. hay sellos. Pues no va a estar medio Mm, difícil. Ve la cantidad de mm, calorías que tiene. Ajá. Ah, ok. Y ¿Y ahí con me qué checo, podrías ¿verdad? comparar la cantidad de calorías dependiendo de la cantidad finalmente que está? Con una coca de lata regular, lo hemos platicado. Una coca de lata Ujú. regular tiene 139 calorías. Ah, ok. Tú me dices, Ah, oye, ok. voy a utilizar 2 rebanadas de pan de ese y calculas Ujú. cuántas calorías tiene, pues lo podrías utilizar. No vería mayor problema en que lo pudieras utilizar. Oye, pero es Ok. mejor el pan, mientras más elaborado sea el pan, más bueno es. Yo te diría, no. Oye, que el pan que Mm, tiene arándanos y que tiene una serie de cosas que se está utilizando y que se utiliza a través de humus y no sé qué tantas cosas. Mientras más elaborado un pan, mayor cantidad de calorías va a tener, sí, sin duda. ¿Ok? mm, ujú. Entonces, Bueno. verifica la cantidad de calorías que pudiera tener. Si tiene una cantidad más alta de lo que en determinado momento puede tener una coca, pues tienes que más o menos que ver cómo está. Lo que sí no Mm. le pongas es mantequilla, no le pongas Nutella, no le pongas en determinado momento cualquier Ay, tipo, no, yo porque me eso lo es lo que como va a así. darte en la torre a lo que estás comiendo. No el pan, Sí, sino lo que sí, le pusiste de grasa saturada a ese pan. sí, 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 definitivamente. O sea, nunca vayas a comprarte esos panes que le pusieron un chorro de mantequilla y que le pusieron un chorro de azúcar. Esos finalmente ya le diste en la torre al pan. Ujú. Sí, ¿Ok? seguro que sí. Muy bien. ¿Dudas y preguntas? Porque creo que ya nos pasamos. La plática estaba en determinado momento, interesante, pero finalmente ya son las 2:08. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien más que quiera platicar en relación a eso? ¿No? Ya la Entonces, última, doctor. ¿Cuál es el sí. consumo moderado de tortillas? Consumo moderado de tortillas. Yo siempre les digo, aquí yo no pongo cantidades. Cuando yo te pongo quesadillas, ¿cuántas tortillas usas? Bueno, mire, es que si no me pone cantidades, yo me voy como gorda en tobogán, doctor, porque como aquí no hay cuando llego a comer, pues imagínese, me No, sí, vuelvo me loca. imagino. Pero si estuvieras aquí en México, ¿cuántas te comes normalmente? Ay, pues en México cuando voy, doctor, como pues no, como no vivo allá, cuando voy me como todo lo que me encuentro. Por eso es que Por eso es el quiero problema medirme. principal. Es lo que hemos comentado, ¿no? A veces la gran mayoría de las personas se come 2 o 3. Ah, ok, ok. Si tú agarras y me dices, oye, me pongo quesadillas, me como 5. Normalmente comes 5. Hay gente que puede ser. Y tú agarras y me dices, pero normalmente comes 5. No, me como 10. Ah, no, 10 tampoco, Entonces, ¿verdad? bájale a la cantidad. O sea, si estás Ujú, manejando ese exceso, pues entonces bájale a la cantidad. ¿Ok? mm, Y volvemos al ok. punto. Ya a mí cuando me dicen, oye, ¿cuántas te comes? Pues depende también.
de cuánto estoy en cuestión de peso. Yo que tengo prediabetes, trato en lo posible de no generar mayor cantidad de problemas, ¿no? Y eso Ujú, claro. depende mucho, depende del tiempo, ¿ok? Depende mucho de la situación. Entonces, si yo tengo la posibilidad de mantener mi peso bien, incrementando mi masa muscular y demás, no voy a tener problemas si me como una tortilla de más, Mm, ¿no? ¿Cuánto te haces un sándwich? Yo siempre he dicho un pan aquí, todo lo que quieras adentro, siempre y sí, sí, cuando no tenga sí. grasa saturada. Un sándwich Truquitos. vegetariano que le pusiste en determinado momento, setas, le pusiste queso de buena calidad, le pusiste mayonesa de Aguacate, bien, aguacate, le pusiste en determinado momento mostaza, chilitos, y champiñones en tomate. escabeches y demás. Te hiciste un sándwich de este tamaño, está bien, Mm, ¿ok? Vuelvo al bien. punto. Hay cosas que le puedes poner en exceso. Cualquier tipo de verduras, cualquier tipo finalmente de lechuga, jitomate, acelgas, espinacas, papaloquelite para las testas, semitas y demás. Depende, Mm, ok, depende mucho. Pero cuando vengas acá, Claudia, ujú. trata de lo posible de no comer lo que no comiste o lo que no puedas comer. Ay, sí, doctor, es horrible. Ahora, La pues, última también vez, puedes consumirte hasta hacer tortillas allá, ¿no? ¿sabe qué, doctor? Mire, yo lo que hago es que cuando voy me llevo 30 kilos de tortilla. En vez de llevar ropa y eso, ¿Por qué no te llevas yo en sí determinado todo me lo momento meto. 1 kilo ¿Cómo? o 2 kilos de harina para hacer tortillas allá? Porque aquí venden la harina para hacer tortillas, pero pues no me da tiempo, como tengo que trabajar, tengo que limpiar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y yo Sí. nada más lo hago para los antojitos, bueno, para mi dieta, la verdad. Bueno, pues Ahí de vez en cuando lo convido. trata en lo posible de por eso poner orden en tu vida, para tener Sí, tiempo de poder hacer todo lo demás, ¿no? definitivamente, doctor. Sí, Muy pero pues, bien. no, a veces nada más es el orden, a veces también Aparte es de el orden, hemos tiempo. dicho todo el tiempo en cuestión de orden es el problema principal, ¿no? Ok. Eso sí. Y este grupo, hago la parte de publicidad, este grupo se acaba el 15 de abril y vamos a abrir otro grupo de las personas que están o las que quieren estar interesados ya desde ahorita. Empezamos el otro a partir del 15 de abril. ¿Ok? Y la parte importante, yo creo que sí te voy a meter en el grupo, Claudia, porque mucha de la información que manejamos es precisamente para llevar esa situación en cuestión de control. Pero es Ujú. importante, ¿no? Ok, Muy ok, doc. bien. ¿Alguna duda o Yo, demás? Síganos en nuestras yo, redes, verifiquen la parte a través de Spotify. Cada semana subimos algo. Mucho es lo que hablamos aquí, lo pasamos a la inteligencia artificial, lo subimos a Spotify. Entonces también para que las personas que estén interesadas en conocer más sobre lo que hacemos y lo que manejamos, pues básicamente también lo pueden checar en Spotify o en YouTube. ¿Ok? Gracias a doctor, todos. una Nos vemos la otra última semana. pregunta. Perdón, ya no te escuché, ¿Se puede Maricano. todavía una última pregunta? Sí, claro. ¿Es lo mismo consumir una tortilla normal de tortillería que estas tortillas que venden que llevan mitad maíz, mitad nopal? Es una variedad. Es como cuando yo les digo, ¿quién te dice que las nueces, almendras y avellanas son buenas? Pues de quien produce las nueces, las avellanas y las almendras. Tiene mayor cantidad de calorías, 100 gramos, así, tiene 5 veces más calorías que una coca normal. Pero son tan buena la mercadotecnia que en determinado momento por eso dicen, oye, consume muchas nueces, muchas avellanas, sí, pero tiene una cantidad de calorías inmensas. O sea, te hacen más daño consumir 100 gramos todos los días de nueces que una coca. O sea, es impresionante. Y lo mismo sucede con el pan integral que el pan blanco. Y lo mismo sucede con las sanitas, ¿sí se llaman sanitas? Santísimas, o no sé cómo se llaman. Esas, que son Salmas, tostadas sin, ¿cómo se llaman? salmas. Salmas, ándale. Sanitas son las de papel, no, son otras cosas. Las almas. También se venden en forma impresionante las almas porque, o las variedades que se hacen de diferentes cosas. Entonces, si tú me dices, ¿son mejores las tortillas de nopal?
Yo te diría, ¿están buenas? ¿Están ricas? No, entonces ¿para qué las compras? La mitad de tortilla de maíz y la mitad en determinado momento de nopal, quién sabe. Yo te voy a decir algo que me pasó y que fue muy curioso. Tenía una paciente que le gustaba hacer pan y de pronto vio la receta de hacer pan de nopal y empezó a producir pan de nopal. Y me venía y en determinado momento me producía pan de nopal. Y entonces yo le decía, oye, qué tan bueno es, buenísimo que no sé qué. Y traía el pan, sí, y lo empezó a vender entre mis pacientes. ¿Sabes cuál fue el problema? Que no tenía ningún tipo de conservador. Y a los 3 días estaba totalmente enlamado. Y yo decía, Mm. oye, está buenísimo mi pan, sí, y sabe, no sabe rico, no, sabe bastante bueno. Y sale muy barato, sí. El problema es que no tenía conservadores y a los 3 días se echaba a perder. Podía ser muy bueno, pero en determinado momento hay que tener en cuenta esa facilidad. O sea, hay cosas que se venden en el mercado que a lo mejor no son tan buenas, que son ultraprocesadas y demás, pero que en determinado momento volvemos al punto. A través del tiempo te das cuenta cuando en determinado momento la gente lo puede mejorar o no. Ejemplo, cápsulas de nopal. Salieron las cápsulas de nopal impresionantemente. Todo el mundo consumía cápsulas de nopal para bajar de peso. Ya no las consigues ahorita. ¿Por qué? Porque producen una gran cantidad de distensión abdominal. Se utilizaban para cuestiones de diabetes y provocan mucho gas y mucho malestar. Igual sucedió con el medicamento que hablábamos la vez pasada, salió para mejorar la parte del Loglistat. Pues la gente lo dejó de usar porque como no se absorbía grasa, provocaba diarreas explosivas. Y por eso también se dejó de utilizar. En fin, dudas, Gracias. preguntas, comentarios. Entonces, si tú me dices, ¿te gustan? Y vas a gastar más, por eso está bien. Te vas a gastar más y si te gustan, está bien. ¿Vale la pena utilizarlo todo el tiempo? Pues no creo que se pueda utilizar todo el tiempo, pero el chiste de todo esto es que cuando tú hagas tu alimentación, el diary eat, es decir, el diet, primero que nada te guste, que sea suficiente, que sea rico y que en determinado momento te ayude a controlar la parte de la alimentación. Bueno, sí están buenas, la verdad es que sí están ricas esas tortillitas. Y también, o sea, si tú me Pero, dices, ¿sabes? También, ¿qué cantidad de calorías? Vuelvo al punto, chécate cuánto es la diferencia en relación a una coca regular de lata. Si son más de 139 calorías, que no creo. Una tortilla no, pero si te comes 5, pues entonces va a suceder que no sea tan adecuado comerte 5, ¿no? no, no, la verdad es que cuando toca comer tortillas o se me antoja comer tortillas, lo máximo que como son dos. Ok. O Es, si son quesadillas, me como máximo una o dos. es Y como cuando yo les más cuando pongo, son en la noche. es cuando yo les pongo en determinado momento biscuits. Entonces va la gente y va buscando en la panadería el biscuit más grandote, para decir, nada más me comí uno. Oye, pues cómete 2 biscuits, o sea, no hay problema, estás buscando, nada más me comí uno, doctor, pero pues de este tamaño. No, 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 Si en nada determinado que ver. momento te gusta, está bien, pero trata en determinado momento de regular la cantidad. Y recuerda, en 3 meses trata de disminuir la parte de lo que estás comiendo en un 80%. Te va a ayudar, o sea, perdón, en un 20%, te va a ayudar mucho. Si son los plantotes muy grandotes, trata de irlos disminuyendo para que sea en determinado momento más fácil e incrementar la cantidad de ejercicio que haces. Eso es otro Pues no lo va a concepto. creer, pero ya me compré una vajilla de platos más chicos. Eso es muy bueno. Eso está muy bien. Ok, perfecto. Entonces nos vemos la otra semana. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Si quieren Gracias, algo que Rob. hablemos en especial, mándenmelo. O sea, mándame el WhatsApp y dime, yo quiero que hablemos más de esto. Ok, Bueno, Ok, gracias. que les vaya muy Gracias, bien. Gracias. Cuídense doctor. Un mucho. saludo. Hasta luego a Que estés todos. muy Bye. bien. Bye. Bye. bye Gracias, bye a bonita todos. tarde. Bye.